Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Donde Estamos y les damos la bienvenida con 9 grados 5 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7:01 de la mañana, arriba, que hay que levantarse. Hoy es miércoles 22 de julio, le mando un beso a mi hermana que cumple años. Hola Juanjo, ¿cómo andás? Hola, buen día, feliz cumpleaños para tu hermana, ¿cómo se llama? Marina. Marina, ¿está escuchando? No. Qué Después le mando el corte. Bueno, Marina. Nadie me escucha a mí, te digo. No, y Salvo termina la cantidad de oyentes que tenemos siempre fieles, pero familiares míos no están ahí. Marina, mira lo que voy a hacer, la primera vez que lo hago. Me sale como un hígado, pero es un corazón. ¿Y por qué feliz no cumple. es más fácil hacerlo así? A ver, Paula, ¿cómo dirías vos? Claro, así. Así. Mari, te queremos. Feliz cumple. Acá, gracias por dejarnos a tu hermana tan temprano. Sí. Un beso. No se ¿Está en entera Mar del que- Plata? Está en Mar del Plata. Bueno. Y nos podría mandar un audio que nos cuente cómo era Juli de chiquita. Sí, Ay, pero sí. en este momento estar llevando a los chicos al colegio con suerte, si está despierta. Bueno. Está de vacaciones. Ah, hay vacaciones. ¿En Mar del Plata también hay vacaciones? Obvio. Ah, bueno, no sé. ¿Qué sé yo? ¿Y Yo cómo estoy es? acá. ¿Es parecida a vos o es distinta? Ahora les busco una foto. Por sí. favor. Dale. No, Sí, somos todos parecidos. Sí, pero yo soy más parecida a mi mamá y mis hermanos más parecidos a mi papá. y de temperamento, carácter. No, en eso no somos parecidos. Perfecto. Muy Ella es bien. peor que yo. No. Bueno, tenemos un debate en redes, nos estábamos riendo por no llorar, porque de golpe, Juanjo, nosotros somos argentinos, no somos más queridos en el mundo. Claro. ¿Te enteraste? Paula, Y- ¿te enteraste que nosotros dos no somos más queridos en el mundo? Me Sí. enteré que hay mucha gente que está. Qué suerte que un sos poco- colombiana, Sí, Ew. en este momento ya tiene suerte, tiene ventaja, porque va por la Tiene calle y ventaja. nadie le dice nada. ¿Será? Claro. No, bueno, pero no ando con el letrero. Entonces, cuando Claro. hablo, Sí. No ando cuando con el hablo, ahí quizás sí. Depende si alguien la la torea en el auto. Ahí, No, ahí. pero no se Ahí es olvide. otra cosa. Es otra persona. El día que Igual alguien no lo hagan torea a en Paula en casa. el auto se va a acordar quién Sí. es Paula. No lo hagan en casa. Nunca lo hagan. Esto No lo hagan en repitan casa, en sus exacto, casas. por favor. Ayer le conté a uno de mis amigos norteamericanos de estos que quieren tener DNI argentino, que andan con la camiseta argentina por las calles de otro país, y Son le dije, hermosos esos. sacátela. No. Sacate la camiseta porque te van a apedrear, Claro. porque vos sabés que en otros lugares hemos recibido noticias que yo me río de los nervios, pero no puedo creer que quieran pegarle a un argentino porque es argentino. Bueno, que la pelea en el subte en Madrid a mí me sorprendió mucho. Bueno, españoles defendiendo al argentino porque lo estaban atacando entre 20. Sí, claro. No, fue terrible. Pero se es muy viralizó. raro. Es rarísimo ver por ejemplo, en Madrid, Barcelona, si ves lo que es pickpocket, el pickpocketer, el que Sí, el que roba la billetera, el que te hurta. el punga, Sí. digo, para ponerlo en términos, para entenderlo acá. Eso lo ves todo el tiempo, pero no se ven situaciones de violencia en el tren, ni en el tren, ni en el metro, ni en el subte. No es Claro. una ciudad violenta, para no nada. existe eso. No es un país violento Y España. cuando vi esa pelea dije, muy raro, porque no. Raro, no por eso pasa. están pasando cosas muy raras. Después ayer había un decálogo en las noticias en las que se contaba cuáles eran las razones por las cuales no nos querían. Entonces eran todas teorías conspirativas. Desde que la FIFA había arreglado con la AFA el campeonato y nosotros nos habíamos dejado perder en el último partido porque no sé cuál era la razón, hasta infinitas cosas de la política argentina que impactaban en el mundo, pero locuras. Si yo te las relato ahora no me acuerdo No, todas, no, pero no. eran locuras. Era como si hubiera venido una persona con una bola de cristal y hubiera dicho, esto pasó, esto va a pasar, esto no pasó, pero podría haber pasado. Y vos decís, ¿cómo te podés creer semejante pavada? Y de ahí empezamos a escalar en las noticias. Fuimos a los Estados Unidos y nos encontramos en un debate parlamentario con una congresista de color que le decía o le recriminaba a un congresista blanco, un hombre blanco, ella era mujer, que Estados Unidos estaba apoyando un país racista, que no teníamos negros, que como en la selección no había negros. Ay. Y ahí empezó el debate con los actores de Hollywood que no conocen Argentina y que nos critican por distintas razones. Una es porque en la selección no hay jugadores de color, que yo no te lo puedo explicar de por qué no hay. No, es increíble. Porque no hay personas de color en la Argentina en general. Puede Sí. haber alguna, pero no es común. Y Bueno, igual los van a tener en la categoría sub-17, por ejemplo, un chico de papás haitianos ya fue va a convocado. jugar. Claro. bueno, en algún momento vamos a tener, Sí, pero ahora no tenemos. Sí, El o problema sea, es que- pero por ejemplo, si fuera un país racista, claramente este chico no podría No. ser convocado. Pero o aparte, algo para así, y eso no, por un no. lado. Por otro lado, sabemos que los jugadores oriundos de África o de raíces africanas son superiores físicamente. Yo los Total. quiero todos en la selección. Total. Que vengan todos Además, en fila. si fuese así, acá en muchos de los equipos que ustedes tienen, y lo digo porque hay colombianos y ecuatorianos, por ejemplo, que normalmente vienen o tienen raíces afro, Descendientes. están. O sea, Y nadie los critica.
y no pasa por el color de su piel, por su raza, sino la crítica va a venir por su desempeño deportivo. Exacto. Sí, Pero o nadie sea, lo critica por el color de pelo. por el No, a color ver, Johan Romaña es un defensor central de San Lorenzo que se despidió esta semana y es un jugador, o fue un jugador muy querido, incluso portó la cita de capitán en algunas ocasiones y demás. No sé, a Miguel Ángel Borja lo criticaban en River, pero por los goles que de pronto no se convertían en momentos claves de partido, etcétera, pero no por el color de su piel, o sea, no. Además, no pasa hemos por tenido eso. inmigración de distintos lugares. Primero Claro. la inmigración inicial que venía de Europa, pero después tenemos inmigración de toda la región. Ayer Yo no- escuchaba sí. a Eduardo Sacheri, que está haciendo una sí. serie de libros de historia argentina, y él contaba que este tema tiene que ver con que hubo tanta llegada de migrantes en un momento que se mezcló claramente con la población que había acá, pero era, no sé, la población que había acá era 1,5 millones y los que Claro. llegaron eran 5 millones. Claro. Y que- Somos mestizos, Exacto, claramente. y que Y si sí. bien hay algo, por supuesto, de raza, de afro, etcétera, bueno, se mezcló tanto y en ese momento predominaba, o sea, había tanta población europea, sobre todo, que había llegado, que bueno, lo que quedó Que fue. en Europa también fue eso. había personas de color, pero se ve que a esta zona, a esta región de Latinoamérica llegaron más rubios que morochos, por decirlo de alguna manera. Y esto tenía que ver con el clima. Nosotros estábamos más alejados de las temperaturas cálidas. Sí. Y vos podés elegir a dónde ir. Si sos una persona que viene de África o que estás acostumbrado a vivir en una temperatura cálida, te vas a Brasil, te vas a Colombia, Claro. te vas a un lugar más al norte que al sur. Y sí. Nosotros somos un país poco poblado por la temperatura en base. Eduardo Sacheri decía que había sido por esto, también por el tema de que en ese momento mucha gente encontraba mejores oportunidades laborales También. acá y que vino mucho hombre soltero, Claro. europeo. Y, Claro. y se Entonces, casaba que- con una Claro, que a mujer partir de india ahí, mestiza. bueno, estamos hablando de esa mezcla. Estaría bueno hablar con un, no sé, Sí, historiador, sería sí, claro. como para charlar un poco de este tema, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó ayer con Tigre? Porque a mí lo único que me preocupó fue esa noticia que fue la más tangible. Lo demás son todas cosas que quedan en la anécdota o en el anecdotario. Sí, bueno, balearon micros de hinchada de Tigre. Es así, Tigre tenía que jugar su compromiso de ida de los playoffs de Copa Sudamericana en Montevideo. Lo estaba haciendo en el Gran Parque Central, en la cancha de Nacional de Uruguay. Y Escuché este dato, balearon los micros, o sea, fue increíble. En los festejos que estaban durante el estadio, bueno, hubo algo de provocación con una canción, un tema de Aitana, una de las artistas favoritas de Juanjo, España. por ejemplo, sí. Aitana fue la que pusieron de base en la entrega de premios en Fue una de España. las que estuvo, claro. Y bueno, y es una artista española además, entonces bueno, colocaron una canción de ella. Y los y ahí jugadores se enojaron. como que hubo provocación, ¿no? Pero lo grave es el tema post, el balear, el que hinchas de Nacional estuvieran también a la expectativa de por dónde iban a cruzar estos buses Ahora- que estaban llevando a la gente o intentándola llevar a Colonia, a la Pero hinchada es un visitante. caso criminal. Ya Sí. te valen un bus Es un delirio. con jugadores. Es un delirio. Primero que es un delirio, después es un delito. Y además son jugadores de otro país. Vos tenés que proteger esa... Claro, la seguridad del equipo que es local Claro. debe garantizar este tipo Porque de son cosas, ¿no? extranjeros. Y ahí, claro, y ahí es donde empiezas a ver, bueno, qué falló también el protocolo, etcétera, de parte de autoridades nacionales, en qué punto, porque si ya no estás en el estadio, hasta dónde el equipo local, bueno, tiene injerencia, ¿no? Sí, Porque si ya entiendo. no estás en el estadio, sino No. que estás en una ruta, Esto, bueno, ¿contra quién jugaban en Uruguay? Nacional de Uruguay. Bien, y esto fue la barra brava de Nacional Uruguay. Fue hinchada, claro, Fue hinchada, sí, sí, sí. O sea, no sabemos más que eso, que los balearon, que... Los balearon, sí, provenientes desde una moto. Los Gravísimo. disparos alcanzaron a uno de los micros. Chicos, hay que tener cuidado, sobre todo para todos los que nos están escuchando y tienen familiares o amigos que viven en el exterior, porque mientras esto va a pasar, pero mientras Sí. pasa, podés tener estos incidentes de violencia en otros países donde nadie te protege. Acá no va a pasar porque no somos así. No, pero hay que esperar que pase un tiempo. Lamentablemente Sí. hay una fibra, porque acá, y concatenándolo con lo que hablábamos antes, si hubiera un afro excelente jugando al fútbol nacionalizado argentino, Sería un ídolo.
no quepan duda que va a estar en la selección Pero porque obvio. a nosotros nos importa el Pero fútbol. aparte sería un ídolo. Más allá de que acá no somos racistas, yo estoy convencido de que eso no es así. No, puede haber Pero algún argentino sí, racista naturalmente, seguro. pero Ahora, hablo de- no es, Pero No. no es un país. No. no es una racista. característica nacional. No, total. No. O sea, además, se los digo, yo vivo hace 10 años y medio Miren acá. a Paula. Nosotros la hemos adoptado. Mirá. Chicos, ¿a usted le parece que podemos ser racistas? Desde hace... Y hoy vino bien maja. Hoy está muy. Hoy está maja. Muy Almodóvar. Ay, y sí. sí. Desde hace 10 años y medio vivo en este país. He tenido, o sea... Te han discriminado, en obviamente. 10 años y medio he tenido 2 episodios de xenofobia de gente que me ha dicho que me regrese a Colombia. 2. Claro. En 11 años, en 10 años y Igual medio. no deberías haber Ya. tenido ninguno. Así Total, que pero marcame cuáles fueron los En dos. esas 2 personas que tuvieron ese error, claramente yo discutí con esas personas y gente que me respaldaba a mí y me pedía disculpas. Me decía, Claro. "Perdón, porque no somos Yo esto". hubiera Claro. estado de ese lado. Constantemente me lo Obvio. decían, no somos esto, te pedimos disculpas, no somos así. Siempre y un demás. inadaptado que hace esas cosas y a vos te da vergüenza como Absol- argentino. Absolutamente, o sea, y este tema, cuando ocurren situaciones así, que se te salen de las manos, casos, no sé, casos de inseguridad, casos de, etcétera. O sea, por ejemplo, acá hay inseguridad y yo nunca he visto que digan, no, es que es culpa de los extranjeros. Jamás, No, no, jamás. Bueno, en Colombia pasa. Ah, sí. En Colombia pasa, Sí. por ejemplo. Entonces, Qué difícil, es eso, son... Hay algo de la impunidad de la tercera edad que yo digo, hay mucha gente grande en edad que tiende Porque son de otra. a pensar, de otra época, a pensar esto. Y en España pasa mucho en Valencia. Valencia es un lugar donde este término que yo les decía el otro día, lo de Panchito, es Son más discriminadores de lo todo habitual. el tiempo. En Valencia hay mucha gente grande y tienden a esto. Si no sos español, no nos importa, no te queremos, pero y además te lo hacemos notar. Claro. 7 y 11 minutos de la mañana, 9 grados de temperatura. Salgan abrigados porque hay un viento que hace sentir hace sentir la temperatura, una sensación térmica más baja. Pero queremos saber cómo están las calles, cómo están las arterias, cómo están los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Romina Winner, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juli. Bueno, es una mañana que arranca con tránsito intenso, no demora, sino un tránsito bien intenso en Panamericana, a la altura del ramal Tigre. Está bien intensa en la circulación, mano a General Paz. Lo mismo sucede en acceso oeste, a la altura de Aedo y Ciudadela. La autopista Richeri, intensa y con algunos retrasos cuando enlaza con Delepiane para ingresar hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y retrasos importantes ya con demoras, la avenida General Paz entre Mataderos y Liniers en sentido al Río de la Plata. Ha bajado muchísimo la cantidad de vehículos que ingresan a Capital Federal y esto se ve en los accesos porque no tenés demoras de consideración, sino tránsito fuerte, bien intenso para ingresar. Así que ese es el dato a tener en cuenta. Hoy se espera una jornada de protesta en todo el país, una jornada de lucha por parte del polo obrero, y a las 10 de la mañana tienen previsto estar en el puente Pueyrredón. Atentos con ese dato, porque el puente Pueyrredón conecta provincia con capital en la zona sur. De darse la manifestación y un corte, la alternativa es utilizar el puente Nicolás Avellaneda o bien la autopista Buenos Aires-La Plata, que son las opciones para evitar las demoras que se van a dar. Entonces, como noticia fuerte del día, tener en cuenta que a las 10 de la mañana está previsto una manifestación y corte sobre el puente Pueyrredón. Los servicios a esta hora, trenes, subtes y premetro, están todos horarios, Juli. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Chau, chau. Chau. Información clara para un mundo dinámico. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El gobierno se prepara para enviar un nuevo paquete de reformas al Congreso y busca desregular sectores de la economía. Esto es un combo. Ya lo veníamos diciendo, el segundo semestre va a estar concentrado en reformas políticas y económicas. Y todas las reformas van a tener que pasar por el Congreso porque son proyectos de ley. Este paquete nuevo que se comunicó ayer tiene 3 ejes para cambiar el funcionamiento en áreas sensibles. El primero o el uno, reforma integral del Código Aduanero. El segundo, reconfiguración del mercado inmobiliario. El tercero es un proyecto para modificar el régimen de cabotaje en el transporte por agua entre puertos argentinos. Esos son los 3 íconos de este nuevo proyecto que
va a presentar Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, que trabaja en las sombras cada vez que aparece uno de estos proyectos y lo dan a conocer en conferencia de prensa. Ayer se reunió la mesa política para ordenar la agenda en el Congreso. Es claramente la pata política que hace que esto primero se vuelva eficiente y efectivo. Hicieron un repaso de los proyectos prioritarios. Luis Caputo va a dar hoy una conferencia de prensa para hablar sobre las reformas que va a tener la ley recientemente aprobada de inocencia fiscal para que muchos más argentinos se adhieran. Hasta ahora fueron 330.000. Javier Milei también va a presentar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central la semana que viene. Se está preparando para dar una especie de discurso de presentación de por qué hace los cambios y cuáles son los nuevos cambios que van a generar debate en el Congreso y que son necesarios para que el Banco Central sea finalmente independiente. La noticia del día de ayer, que hoy va a ser noticia en los mercados, fue que Moody's Ratings subió la calificación de largo plazo en moneda local y extranjera de la Argentina. La cambió de CAA1 a B3. Y esto significa que la perspectiva de la deuda se convierte de estable a positiva. Esto fue una gran noticia comunicada ayer por el ministro de Economía. Hoy va a tener seguramente impacto en los mercados. Además, vamos a tener una suba de los bonos y probablemente baje el riesgo país. Reunión de gobernadores en el norte en Posada. Fue anunciada, son 10 jefes de Estado que se verán en agosto en la ciudad de Misiones. En la provincia de Misiones, podrías ir el jefe de gabinete Diego Santilli y escuchar las objeciones que tienen los gobernadores, y el objetivo es revisar temas recaudatorios y de infraestructura. Esto va a ser de nuevo en agosto, ya cuando termine este mes. En mayo el ingreso disponible volvió a caer, lo hablamos al principio de esta semana, cayó 2,1%, pero hoy los jubilados mostraron una mejora en mayo. La desaceleración de la inflación fue un aumento de la jubilación mínima y de la jubilación convencional, 0,9% para quienes cobren la mínima y 1,8% para el resto. Es decir, que baje la inflación es una buena noticia porque todos los que reciben salarios indexados que están dependiendo del Estado Nacional van a tener sí o sí una mejora. El riesgo país ayer había subido a 420 puntos, probablemente hoy lo veamos bajar de nuevo porque cayeron los bonos. Ayer subieron los ADR, que son las acciones de empresas argentinas que cotizan en el mercado internacional en Wall Street, hasta 6%, y el Merval subió 2,3% en dólares a pesar de que el resto de los índices de América cayeron. El dólar oficial bajó por primera vez en 5 jornadas y se mantuvo en 1.480 pesos, siempre hablando del mayorista. 7:17, vamos a hacer un paréntesis y ahora sí, nos metemos de cabeza en el deporte porque hay noticias después del Mundial. Sí, Juli, ya empieza la actividad de varios de los equipos. Lo decíamos ayer, Tigre, que tenía este compromiso frente a Nacional de Uruguay. Esto ya por los playoffs de la Copa Sudamericana, por supuesto, palpitando entonces lo que va a ser el partido de vuelta. Acá tenemos la imagen también de los jugadores que así salieron. Campeones son los que nunca se rinden, gracias selección, la bandera que colocaban y que desplegaban los jugadores de Tigre antes del inicio del partido. Hablando un poco también, bueno, de todo lo que ocurrió. 3-0 victoria entonces para Tigre, que en medio y en lo que tiene que ver con la parte deportiva, la verdad se destacó Elías Cabrera, Ignacio Russo con un golazo y Jair Elías, los 3 anotadores entonces de los goles. Y también, bueno, esto con lo que ocurrió, con los incidentes, con la policía que liberó a los casi 2.000 hinchas allí del estadio y todo, bueno, más el tema de las balas, etcétera, creo que tiene que también hablar un poco de lo que va a ocurrir la próxima semana, porque viene Nacional a jugar acá el partido de vuelta, ¿no? En Victoria. Espero que no haya represalias. Bueno, espero que nos comportemos como ciudadanos convencionales. Hay que garantizarles justamente también la seguridad, ¿no? ¿no? Falta. Acá vemos a los jugadores de Tigre celebrando con una bandera de las Malvinas, son argentinas, allí sobre el final. Además, en una plantilla nacional en la que hay jugadores argentinos. Claro. O sea, claro. Porque en cancha además habían jugadores argentinos que estaban vistiendo los colores de Nacional, pero es todo un tema, ¿no? Vamos a estar hablando de esto, también de lo que dejó la llegada de Lionel Scaloni a Pujato. ¿Lo vieron? ¿Cómo fue recibido? Tremendo, ¿no? Tremendo. No lo dejaron en paz. Yo pensaba, la gente, la familia lo está esperando para empezar el almuerzo, habían pedido la comida y él estaba afuera. ¿Se acuerdan que cuando salió de Seiza, que lo escuchamos ayer acá con Elio en el pase, él decía, no les voy a contar qué voy a hacer porque si no
no me van a dejar hacer Claro. absolutamente nada. Bueno, llegó y casi que no lo dejan saludar. Igual no lo va a dejar salir, está preso de su propia casa. No, total, pero bueno, él de verdad tiene una humildad, o sea, Scaloni Sí, sale, sí. habla, responde todo, se toma fotos, bueno. Pero ¿y qué harían ustedes? Pensalo. Vas No, a visitar no, pero- a tus padres, el pueblo te conocen todos. Pero cuando él empezó, recibió muchas críticas, sobre todo del periodismo. Sí. Obvio. Y la pasó mal. Entonces, Yo, que ¿sabes qué hago? suceda esto es bárbaro. me No, parece. ¿sabes qué hago después de que termine el mundial? Ahora, ¿cuándo fue el domingo? Ya el 19. Domingo. El lunes voy puerta por puerta a la casa de los periodistas a tocarle. No tengo ¿En duda. serio? pero te lo sí, juro. sí, Juli lo haría. Te lo juro. Todos damos fe que Juli lo haría. Pero escuchame, Julio no tienen derecho a ser así. Encima lo siguen criticando. Ayer escuché a dos Claro. que tienen canales de streaming criticándolo. ¿Qué necesidad? Ay, no, ya está. De mal gusto ya. Sí, entre eso y las teorías conspirativas no hay que darle lugar a eso, chicos. No, no. O sea, ya está. Sí, no hay que darle lugar, pero sí hay que ir a buscarlos después. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Vamos a estar hablando también de River porque puede haber novedades respecto al mercado con el tema de Ángel Correa. Aparentemente River estará interesado ya en pagar la cláusula y en que Ángel Correa venga. Entonces eso es casi definitivo. Un jugador que está por ahora en el fútbol mexicano. ¿Se abre el mercado de pases? Está en el mercado abierto. de pases, claro, Ok. claro. Y bueno, se concretaría la llegada entonces de Ángel Correa y Nicolás Otamendi, que ya se puso a disposición del Chacho Coudet para estar disponible para entrenamientos, etcétera, y para jugar entonces durante el fin de semana que arranca la fecha. ¿Ya ¿no? está listo? Ya está. Bueno, ¿Cómo volvimos rápido al fútbol, Paredes hizo lo mismo con Boca. Paredes serio? llegó, se ¿El presentó. Paredes no tiene una fisura en una costilla? Estaría bien, entonces sí jugó. Ah, Bueno, ahí tenés. Tenés que ser fanático, ¿eh? no, y ya está. A mí dame Y un mes de cama y reposo. No Sí. solo que está, sino que claramente es posibilidad y es una alternativa para que el Vasco Arrobarena lo tenga en Obvio. consideración para ser titular el día de mañana. Recuerden que Boca juega mañana contra O'Higgins en la Bombonera. Así que Yo ayer doblé el pie acá para sentarme tipo hindú y Y hoy no querías me dio un tirón. venir. Me dio un tirón y casi voy a recursos humanos para decirle si me podían dar franco. Y te dijeron que no. Me dio un tirón. Te Imagínate dijeron, lo y que hace Juanjo, si Paredes juega Paredes. con la costilla rota, vos tenés que venir. Paredes es increíble. es bien. increíble. Bueno, todo Felicitaciones. eso. Está bien, muy bien. Me gusta el resumen. El Día Mundial del Cerebro es hoy, Paula. Hoy. Ay, Yo, a mí yo no tengo, entonces a mí no me cabe el día, pero... Ay, qué graciosa, Sí, callate. no, pero hoy estoy quemada. Dale. Hoy, 22 de julio, se conmemora el Día Mundial del Cerebro, porque esa fecha fue elegida por la Federación Mundial de Neurología para tomar conciencia sobre la importancia de la salud cerebral. Varios temas para hablar acá. Los objetivos de este día incluyen promover hábitos que ayuden a mantener un cerebro sano, informar sobre enfermedades neurológicas como el ACV, la enfermedad del Alzheimer, la de Parkinson, la epilepsia y la migraña. Bien. Con respecto al Alzheimer, afecta a más de 500.000 personas en Argentina y es la quinta causa principal de muerte en el país. ¿En serio? Sí. No sabía que era Sí, tan, sí. tan amplia. Sí, ahí hice paréntesis por eso porque me parecía un dato muy importante. Pará, ¿y la migraña se considera una enfermedad del cerebro? Sí, también. Mirá vos. Sí. Ojo, no confundir con las psicológicas, porque a veces algunas enfermedades psiquiátricas o No. caracteropatías no tienen nada que ver a veces Con la neurología. Tal cual. Bueno, realizar actividad física con regularidad, dormir entre 7 y 9 horas por noche, esto es lo más importante de Sí. todo, en la mayoría, sobre todo los adultos. Llevar una alimentación equilibrada, como la dieta mediterránea, mantener la presión arterial, el colesterol y la glucosa bajo control, no fumar y limitar el consumo de alcohol y mantenerse mental y socialmente activo. Bien. Y les iba a traer, estuve acá en Palermo, fui a Ay. 3 kioscos ahora porque ayer no tuve tiempo y nadie tenía. ¿Qué, Les una que- nuez para hacer Les el quería cerebro? traer, les iba a traer un higo con nuez, no nuez en la mano Ah. es medio antihigiénico. Viste que viene un higo con nuez. Sí. En los 4 kioscos acá no conocía lo que era un higo con nuez. Le Sí, digo, es no. un bomboncito, viene una base de higo con una Eso nuez arriba. lo venden en el microcentro. Que Tenés hay razón, variedad. donde vivo yo. Acá no hay. Pero les quería decir esto que es muy interesante. Las nueces son excelentes para el cerebro porque son una de las pocas fuentes vegetales ricas en ácidos grasos omega 3, como el ácido alfa-linolénico, vitaminas como la E y polifenoles. Estos nutrientes protegen las neuronas de la inflamación y el daño oxidativo, mejorando la memoria, la concentración y la función cognitiva. Así que a Qué comer bien. nueces que Sí. son sanas. Ahora y salgo y buenas. compro. Eso sí hay por acá. Sí, muchas. Excelente, Eso sí. Juanjo. Recomiendo las pecan, sí, las Las que son nueces pecan. las pecan que son
No, Sí. no sé describirlas, pero ustedes saben. Son que- un poquito más planas, pero son muy ricas. Sí. Ok. Bien, tenemos que saber qué está pasando con la temperatura porque no solamente hay vacaciones y hay gente que está saliendo de Buenos Aires para ir a esquiar al interior, también vienen del exterior y estamos viendo muchísimas provincias con nieve. Ezequiel Marcusi, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días para todos. Bueno, sí, Juli, es verdad, estos últimos días realmente ha nevado muchísimo en todo lo que es la zona cordillerana, desde Neuquén hasta Catamarca. ¿Sabés Toda que esa ayer te iba a zona de decir? zona cordillerana. Vi Sí. imágenes de Catamarca Sí. blanca, o sea, todo nevado. Sí. Bueno, ayer justamente estaban realizando un rescate de gente atrapada también allí en el En una límite mina. de Salta y Catamarca. Sí. Sí, bueno, había complicaciones. Bueno, hace muchos días ya, una seguidilla de días con nevadas muy importantes en todo lo que es zona cordillerana. Y hoy hay un impas. Igualmente todavía Neuquén no, porque va a continuar con nevadas hoy Neuquén, gran parte del oeste neuquino. Pero a partir de mañana otra vez vuelve a nevar y vuelve a estar en alerta naranja todo lo que es Mendoza, San Juan y gran parte de La Rioja y tal vez Catamarca también. Así que hoy hay una breve interrupción en estas nevadas, pero mañana va a continuar. Hasta fin de mes yo creo que vamos a seguir bastante complicados con las nevadas y los pasos fronterizos, Claro. obviamente, ¿no? Claro. Eso En los centros de es lo esquí que- lo celebran, en los pasos fronterizos no. Sí, claro, exactamente. Pero bueno, viste, siempre hay que ver de qué lado de la moneda Sí, te toca, ¿no? sí. Pero bueno, en tanto, en cuanto a temperaturas, les quería contar, estaba ahí mirando el ranking de temperaturas, la sensación térmica más baja en este momento, ¿saben de cuánto es? ¿De ¿Cuánto? cuánto? 22,6 bajo cero. Esto es en el Calafate. En el Calafate, en este momento, 22,6 bajo No, me cero. parece una La locura. temperatura, sí, Estamos como en tremendo. Rusia, ¿viste? Sí, no, es increíble. Sí, no, está tremendo. ¿Pero son las temperaturas habituales en esta época del año o a nosotros nos sorprende? No, igualmente están siempre ahí bordeando el récord. Ayer estuvo Ah. a 6 décimas del récord, el Calafate, hoy está, ahora, en este momento está a 1 grado y 4 décimas del récord de los últimos Claro. 25 años. Son temperaturas realmente extremas. Y bueno, la máxima en este momento es 19,3 en Puerto Iguazú. Y para la gente en Buenos Aires y alrededores, bueno, piensen que vamos a arrancar con lluvias. Si todavía no está lloviendo No, donde todavía estás, no. bueno, en un ratito ya se van a dar estas precipitaciones porque Otra se las vez. ven imágenes de radar como van avanzando desde el noroeste de la provincia hacia la zona de capital y alrededores. Así que en un rato nada más vamos a tener algunas lluvias, durante la mañana se va a desarrollar esto y en la tarde vamos a tener mejores condiciones que ayer incluso, porque va a dejar de llover y hasta por ahí asoma un poquito el sol con una máxima de 13 a 14 grados. Pará, ¿va a dejar de llover hoy y mañana vuelve o mañana ya está? No, mañana tampoco llovería, volvería a llover el viernes. Oh. Y el fin de semana no. Hace El fin de semana no. 104 días que llueve, Ezequiel. No sale el sol, está nada. desesperado. No. Terrible, ¿no? Para verte es molesto, es una cosa... Estamos entrando en la depresión, Sí, ¿sí? ¿Viste? estoy Cuando grande. no sale el sol, Hay que Estoy empezamos- grande. Y ya nos enojamos con Hay que Ezequiel. comer. Falta de vitamina D, Sí. ¿viste? Te deprime. Esa es la de mi Claro. abuela. Mi abuela se enojaba con el meteorólogo en la Sí. tele. Ojo, nos Sí, enojamos sí. con... Eso estamos grandes. ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Qué puedes hacer Sí, que salga el sí. sol, por favor? Sí, vamos a intentarlo. Pero bueno, ahora le paso el CBU y vemos. Y arreglamos. Excelente. Son las 7:28 y nos reencontramos, pues seguramente tenés novedades Sí. en un ratito. Sí, señor. Nos encontramos en un rato. Chao, Chau, chao. ese. Now. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City, paga menos por viajar. La batería es William, mi batería es William. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo.
Santander presenta Charlie la fábrica de chocolate, vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9 Radio Oficial. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. Contra todo pronóstico, volverá a bajar el riesgo país. ¿Por qué va a pasar esto? La historia es corta. Tras las reformas económicas que implementó el gobierno, ayer conocimos la última calificadora que quedaba por darnos una nota. ¿Qué significa la nota crediticia? ¿Qué calificación le pone esta agencia de calificación para la deuda argentina? Moody's ayer decidió que Argentina va a tener una perspectiva de la deuda positiva con una nueva calificación que es B3, equivalente a la B- de las dos anteriores. Es decir, que nosotros pasamos de CCC+ en Fitch Ratings, en S&P Global Ratings y ahora en Moody's, y pasamos de CCC+ a B- en las tres. Y esto nos da una oportunidad, y la oportunidad tiene que ver con conseguir más crédito en el exterior a menos tasa. Si los bonos suben hoy cuando abra el mercado, claramente el riesgo país va a perforar los 400 puntos. Si no lo hace hoy, lo hará mañana. Pero esta es una gran noticia para celebrar. Esto significa que los grandes bancos de inversión, los globales, los institucionales, que hoy se basan en decidir o tomar decisiones de inversión masiva en estas tres calificadoras, van a poder invertir en bonos argentinos cuando quieran. ¿Por qué? Porque nosotros salimos de un lugar en el que estábamos prohibidos y entramos a un lugar en el que hoy estamos permitidos. José Luis Daza posteó ayer en X, esta vez es diferente, y citó un fragmento del comunicado de Moody's. La consultora dijo, la mejora de la calificación refleja la evaluación de que el riesgo de default de Argentina ha disminuido de manera significativa, porque la estabilización macroeconómica ha superado la etapa inicial y ha transformado una mejora duradera de los fundamentos crediticios. En criollo, esto significa que esta vez es diferente, porque más allá de lo que haya hecho este gobierno que está actualmente en la gestión, si mañana viene otro y pasado viene otro, estas condiciones no se mueven, porque las bases fundamentales están sólidas. Y eso es lo que salió la Casa Rosada a aplaudir, que los están premiando hoy por lo que va a venir en el futuro. Y lo que va a venir en el futuro va a estar supeditado a lo que pasa hoy. Ahora las empresas van a poder tomar deuda más barata en el mercado. Incluso el mercado se va a comportar o va a ser un complemento del sistema financiero tradicional. Si una pyme tiene que colocar una deuda hoy en un banco o colocarla en el mercado y alguno de los dos le da mejor tasa, va a poder elegir. Pero si quiere hacerlo en los dos, también va a poder elegir. Hoy no solamente tiene menos crédito en el banco a tasa más alta, sino que no puede entrar al mercado de capitales. Esto es un beneficio para la economía real, no es un beneficio para los banqueros de fondos de inversión o de grandes montos de inversión. Esto es un beneficio para los argentinos, para aquellos que quieran tomar deuda a un crédito y tasa más baja y para aquellos que quieran seguir creciendo apalancados con deuda. El riesgo país seguramente va a continuar bajando. Todo va a depender de que este año termine el plan de estabilización y que el año que viene, a pesar de ser un año electoral, comience a crecer definitivamente.
toda esta situación, estamos hablando que esta persona está fuera de peligro, por suerte, Sí. y bueno, que solamente fue una persona la que estuvo, o la que está herida, ¿no? Que fue trasladada a hospital y todo ya después de una de las balas, que fue alcanzado por una de las balas. Así que para tener cuidado, más allá de eso, les recordamos entonces la victoria del Matador de Victoria 3-0. Excelente. Marcha intensa en las principales autopistas que rodean a la ciudad de Buenos Aires, Alhambra, Romina Wiener. ¿Qué pasa en este momento? Sí. Bueno, ya en estos momentos se está dando uno de los primeros choques en los accesos a Capital Federal. Este es en Panamericana, justo a la altura del Camino del Buen Aire, en sentido a General Paz. Ahí la circulación está reducida y va generando demoras. Sí. Otro incidente de tránsito sobre la traza de General Paz. Este es mucho más complicado porque hay más tránsito, es General Paz a la altura de Liniers en sentido hacia el Río de la Plata, y se ven las demoras fuertes sobre la traza de General Paz entre los barrios de Mataderos y Devoto en sentido hacia Lugones. Se van ampliando las demoras en la traza de General Paz, y también muy lenta a la altura del barrio de Saavedra en sentido hacia Lugones. La autopista Buenos Aires-La Plata ya tiene demoras a la altura de Doxú hacia el Bajo, y se suma un incidente de tránsito sobre la Buenos Aires-La Plata hacia la ciudad de Buenos Aires. Otro choque en la autovía 2, en el kilómetro 299, zona de Las Armas, en sentido a Mar del Plata. Estos son los que están aprovechando las vacaciones de invierno para ir a la costa atlántica. Bueno, un incidente de tránsito con operativo de seguridad. Los servicios, buena noticia, Juli, trenes, subtes y premetro a horario. Excelente, muchas gracias. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Información para entender. Como todos los días tenemos audios con las voces de los protagonistas. Vamos a arrancar por un historiador. Paula lo pidió y nosotros lo conseguimos. Él se llama Sebastián Rinaldi, es el creador de un portal que se llama laburen.com y contó un poco cómo se posicionó la Argentina en el siglo XXI entre los países que se fueron gestando independientes. Escuchemos lo que dijo. Para mí, la Argentina es uno de los top 5 mejores países para el siglo XXI. Digo, cuando veo el siglo XXI veo a una nación por su pueblo, pero también por su geografía y por cómo estamos construidos, que tiene todo, absolutamente todo, incluido su gente, para pasar por arriba a países que nos han llevado años y decenas de años de ventaja en todo, en calidad de vida, en productividad, en todo. Nosotros tenemos los minerales, pero también tenemos energía barata, tenemos condiciones muy bajas de temperatura que ayudan y optimizan eso. Y aparte pasa algo, nosotros tenemos zonas frías y acceso a la energía muy barata, muy cerca. Y hay algo más importante, vos podés poner data center, digo, Chile tiene un montón de data centers, pero no tiene la población y los ingenieros para hacerlo. Pero la Argentina tranquilamente puede formar muy rápidamente y tiene la infraestructura para construir una siguiente generación de profesionales muy buenos para construir toda la infraestructura del siglo XXI. Bueno, según estas causas o estas razones por las cuales Argentina tiene todo esto, somos la envidia del mundo, cosa en la que no coincido, pero me parece bien que lo destaquemos. Ayer hubo conferencia de prensa, Adrián Rabier fue el protagonista de este evento que duró más de 2 horas y respondió, además de hacer presentaciones y anuncios, respondió preguntas de prácticamente todos los colegas que estaban en la sala. Adrián Rabier habló sobre economía principalmente y dijo, antes de devaluar, la mejor política proexportadora es la estabilidad macroeconómica, y además se sumó a la crítica del plan platita que usó el gobierno anterior para querer fomentar el consumo en detrimento del crecimiento real. Estos audios resumen lo que dijo ayer sobre la economía. Está claro que la mejor política para alentar a las pymes es el orden macroeconómico. Lo mejor que puede hacer el Estado es dejar de entorpecer la iniciativa privada con regulaciones inútiles que solo consiguen frenar la producción. Un punto adicional a señalar es que el alentador desempeño del sector exportador contradice la postura del tipo de cambio atrasado. El récord es prueba de que la competitividad de las exportaciones industriales argentinas se puede alcanzar a partir de la disminución de impuestos y regulaciones, el llamado costo argentino, en lugar de barrer los problemas estructurales bajo la alfombra con una nueva devaluación. Antes que devaluar, la mejor política proexportadora es la estabilidad macroeconómica y las reglas claras que permiten a los empresarios planificar y proyectar.
Podríamos decir que el crecimiento económico que ha impulsado el kirchnerismo cuando estuvo en el gobierno fue buscar ese crecimiento a través de estímulos al consumo o de estímulos del gasto público. Está el plan Platita, como se lo conoció culturalmente en la Argentina, de poner dinero en los bolsillos de la gente para tratar de reactivar el consumo y que el crecimiento venga por esa vía. Nuestro modelo tiene otra idea. Viene más por el lado de la inversión y viene más por el lado de las exportaciones, que también son elementos claves del modelo de la demanda agregada que pueden dar lugar a un crecimiento económico. Pablo Quirno, canciller de la Argentina, respondió a las críticas que se le hacen respecto a que la gestión de Javier Milei no está trabajando para recuperar la soberanía. Ayer en una entrevista en radio dijo esto. Nosotros tenemos herramientas y la Argentina está posicionándose hoy en el mundo de una manera tal que su reclamo puede llegar a tener mayor tracción. Lo que nosotros aspiramos es que se reconozca la soberanía argentina sobre las Malvinas. O sea, es indudable eso. Y para eso trabajamos todos los días en los diferentes foros y trabajamos con los diferentes países y trabajamos para que esto no quede en un reclamo más. O sea, acá hay que tener en cuenta dos temas muy importantes. Uno es que tenemos un montón de resoluciones de Naciones Unidas, de la OEA, donde reconoce que hay una disputa de soberanía y se insta a los países a negociar pacíficamente la resolución de esa controversia de soberanía. El periodista Roberto Navarro, ayer sorprendió con sus declaraciones a favor de la baja de la inflación y explicó por qué. Él tiene que planificar todo un año de trabajo porque tiene empleados a los que le tiene que pagar sueldo. Entonces, a pesar de que sus colegas en la mesa, al aire, no estaban de acuerdo con que era más importante que subiera el poder adquisitivo del salario respecto de la baja de la inflación, él los contradijo y explicó que esto es importante. El 50% de la gente prefiere la inflación baja a mejorar el poder adquisitivo. La previsibilidad, de que las cosas no suban. Te lo digo yo que, que tengo que manejar muchísimos gastos, que hay más de 300 empleados, qué sé yo. Cuando yo tengo estabilidad, yo ya sé si el año que viene voy a poder seguir cumpliendo y qué sé yo. Cuando yo no sé qué va a pasar el mes que viene, no puedo invertir, no puedo decirte, che, mirá, te puedo aumentar el sueldo porque está mejor la cosa, qué sé yo, porque yo no sé si dentro de 2 meses... vuelve para atrás, detiene mucho las decisiones personales y empresarias la inflación y creo que el peronismo no lo valoró suficientemente. Bueno, ahí está un reconocimiento, un punto a favor de este gobierno en detrimento del gobierno anterior. Nicolás Massot, que es diputado nacional, está en contra de los regímenes especiales de inversión y así lo explicaba. No se puede seguir viviendo con un gobierno que plantea una economía de regímenes especiales. Lo que ha hecho desde que llegó hasta acá es hacer que la economía sea un queso gruyère. O sea, son todos regímenes especiales con sectores específicos. Yo lo que digo es, estoy de acuerdo, estoy súper a favor de que vengan grandes inversiones en el sector energético, en el sector minero, en la infraestructura. Lo que digo es que tiene que haber equilibrio. No puede ser que todos los beneficios económicos sean para los que todavía no invirtieron para que vengan, y los que ya invirtieron acá hace 20 años y contrataron gente y vienen pagando impuestos a lo pavo, no vean ninguna baja. Y tampoco puede ser que los únicos beneficios sean para los sectores de la economía que naturalmente se benefician de los precios internacionales, del retraso en el tipo de cambio y en general el modelo económico que plantea este gobierno. O sea, este gobierno le da más beneficios a los que ganan naturalmente en la actualidad. Este proyecto propone que para pequeñas y medianas empresas, pero no que estén por venir, sino que ya estén en la Argentina, es decir, para el régimen general, haya una reducción de aportes patronales para la contratación de empleo marginal. Un sentimiento de la gente que le cuesta llegar a fin de mes, que le cuesta como le costaba o incluso menos de lo que le costaba hace 2 años. Pero se atajan de un sentimiento que es real, de frustración de mucha gente, para querer decir que la situación es peor que la que teníamos y es sustantivamente mejor que la que teníamos hace 2 años y medio. Por último, el presidente de IERAL, Osvaldo Giordano, que fue exdirector del ANSES en la gestión actual, defendió la posición del gobierno y dijo que no hay atraso del tipo de cambio. Está el dólar, por ejemplo, un poco más alto que en la época de la convertibilidad, es decir, en ese sentido no estaría atrasado, y es un parámetro de referencia, pero también comparado con el promedio histórico, sobre todo del
de lo que va del siglo, estos 25 años de siglo, está a algunos puntos por atrás. Lo cierto es que es una comparación histórica que con buena razón el gobierno argumenta de que no es determinística, porque bueno, la situación hoy no es la misma que el pasado, y coincido con lo que se planteaba recién, en el sentido de que el contexto macroeconómico y en qué situación se da el dólar cambia mucho la competitividad de una empresa o no. Es decir, si tenés muy malos impuestos, mala regulación, incertidumbre, falta de infraestructura y demás, necesitas un dólar más alto. Si tenés todo ordenado, podés ser competitivo con un dólar más bajo. Con lo cual, estas comparaciones históricas no para nada te dan algo definitivo, sino simplemente son referencias. Y bueno, y lamentablemente para esto creo que la referencia es ambigua. Bueno, la referencia es ambigua. Esto determina que finalmente hay dos bibliotecas, unos que hablan del tipo de cambio atrasado o adelantado en el caso que sucediere, y otros que dicen el tipo de cambio no es la referencia, simplemente es el termómetro. Son las 7:54 de la mañana en todo el país. Now. Turismo City, paga menos por viajar. La batería es Williard, mi batería es Williard. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 1 al 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9, radio oficial. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. ¿Dónde estamos? El presente se entiende mejor. 7:56 de la mañana y ahora sí le damos la bienvenida a Paulino Rodríguez, que está en los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Paulino? Buenos días. Hola, Juli, hola, equipo. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buen día de una mañana, 7 casi de la mañana, 6:57 en la Florida, en Miami, con muchísimo calor, perspectiva de algunas lluvias. Ayer fue un día definitivamente sensaciones térmicas arriba de los 37, 38 grados, temperaturas en 31, 32 grados. Calor, de eso se habla también aquí en los Estados Unidos, de los temporales, el calor, que están por encima de la media en la temperatura y que están duplicando la media histórica de la década del 70, por ejemplo, y se habla con preocupación sobre básicamente la población adulta mayor y naturalmente los más chiquitos, gente en la playa inclusive hasta las 8, 8:30 de la noche, 9 de la noche que oscurece aquí en la Florida. Claro, es que sí, están haciendo temperaturas atípicas para la época, ¿no? No sé en Miami, en Nueva York seguro. Nueva York fue un denominador común cuando estuvimos allí y en Miami también, ¿eh? Estaba leyendo algunas cosas de aquí y estaba mirando algún canal de noticias que estaba reflejando efectivamente esa preocupación creciente, que contrasta naturalmente con la idea de que el cambio climático es una agenda woke que plantea el presidente Trump, y yo creo que algunos medios lo utilizan de manera exponencial, pero efectivamente hay un debate porque hay un hecho concreto, dato mata relato, estamos en temperaturas extremas y con situaciones cada vez más complejas, ¿no? Sí, ¿sabes qué te quería preguntar? No sé si tuviste oportunidad de ver las redes sociales y los canales, me imagino que canales de noticias de acá no consumiste estos días, pero entre ayer a la mañana y ayer a la noche fue casi cadena nacional todos los disturbios que se están generando alrededor del mundo por
presencia de argentinos con la camiseta de la selección. En gran medida los detectan porque son argentinos, porque algunos no serán argentinos, pero ha habido atentados contra argentinos en el metro de Madrid, nos contaba Juanjo hoy, Paula nos contó ayer sobre el evento que ocurrió en Uruguay con la llegada del equipo de primera de Tigre, que balearon el colectivo. ¿Cuando salían o cuando entraban del partido? Cuando salían. Después del partido. Sí. Bueno, hay de estos tipos de eventos muchísimos. A lo largo hubo también un evento en Egipto donde apedrearon a un chico con una camiseta de la Argentina y se están cada vez multiplicando más este tipo de situaciones. No sé si vos viste algo de esto en Estados Unidos, pero es raro porque nunca había pasado. Sí, a ver, dos cosas. Creo que yo separaría la paja del trigo respecto a unos casos de otros. Por ejemplo, lo de el micro de Tigre, creo que es una situación estrictamente futbolística y tiene que ver con la derrota de Nacional ayer. No sé, Paula, si tenés la misma impresión, en un contexto donde los jugadores de Tigre desplegaron efectivamente la bandera de las Malvinas argentinas, que caló hondo, ¿no es cierto?, como contaban esta mañana. Yo creo que tiene que ver con el contexto futbolístico y con otra cosa al hecho de ser argentinos. Me parece, no sé, Paula, no sé, Juli, si coinciden, pero no le estoy encontrando la conectividad. Puede ser un poco también de esa parte deportiva, o sea, más Nacional, no sé si está quizás en su mejor momento, el equipo dirigido por Jorge Baba, que ha mostrado una irregularidad importante realmente en este 2026. Claro. Pierden 3-0 además con la posibilidad que tenían para seguir en competencia internacional y pierden 3-0 ya el partido de ida. Más, a mí también me parece que puede ir por ese lado porque además había jugadores argentinos en cancha, o sea, jugadores que pertenecen a Nacional que son argentinos, entonces sí puede estar relacionado un poco con esa reacción ante la frustración de haber tenido un mal partido y de perder también de esa manera, ¿no? Acá lo que sí se ha viralizado mucho es en un bar en Taco Box, una cadena muy conocida, que está siendo demandada por una contaminación, que es otro tema, pero es importante en los últimos días. Pero más allá de eso, por caso, la televisión, yo vi algunos canales, no todos, pero algunos, y me ocupó la observación, están hablando de un caso de racismo a la inversa, que el argentino fue racista con el mexicano, ¿se entiende? Sí. Un mexicano que, insisto, youtuber, estaba gozando a los argentinos tras la derrota, que estaban comiendo en Taco Box, que ocupaban varias mesas, y desde una de las mesas se reaccionó. Claro. Muy curioso. Pero eso sí, lo detecté acá, y tiene que ver con esta idiosincrasia de que a veces, ¿qué vamos a hablar de estas cosas en la Argentina, sobre las redes sociales, los youtubers, etcétera, de las provocaciones y demás, están a la orden del día, desde la cúspide del poder muchas veces. Sí. Es un poco lo que genera, es la reacción frente, por lo menos en este caso puntual, digo que detecté que se dio aquí en la Florida. Después no tuve noción de otros episodios. En Nueva York te diría que fueron receptivos para con los argentinos, salvo excepciones, pudo haberlas, pero no encontré tampoco ningún grado de hostilidad y de hecho coparon Nueva York, comparon el Times Square, como hablamos, y distintas zonas, distintas regiones, ¿no? Bueno, entonces ahí no está pasando. Sí me contaron de estos otros episodios que te conté y acá se convirtió en un tema, o sea, es el tema periodístico. Sí, eso está claro y lo vi en las redes. También es cierto que era el tema periodístico, todo lo que había pasado con la arenga de Messi, la selección y demás, todo lo cual por suerte se desarticuló muy bien ayer por parte de Scaloni cuando llega Pujato. Sí. Y la verdad es que además se conoció el video sobre la arenga total, completa, y se aventaron suspicacias que habían crecido, habían dado lugar a múltiples especulaciones y se habían expuesto en las redes y en algunos canales de YouTube, y hasta en los propios medios tradicionales ya con cierta preocupación respecto a si había habido fisuras, si había habido intromisión externa, si había habido una charla, una conversación, si Chiqui Tapia había bajado al vestuario, había dicho que podrían detenerlo en ese momento en medio de una investigación que ya que el FBI y que la justicia norteamericana, básicamente la justicia norteamericana, ha emprendido para con dirigentes de la AFA. En fin, por eso digo, entiendo los casos, creo que están algunos. Sí. Desconozco si hay una tesis anti-argentina. Somos, digamos, muy bulliciosos. Tenemos nuestra forma de ser, puede gustar o agradar a muchos y a otros no tanto, o a otros nada. No veo nada particular para con la Argentina. Francamente,
por lo menos a la distancia, en esta primera aproximación a la buena y gran pregunta que me hace Juli, porque sí, efectivamente estaba muy presente en las redes, y estaba muy presente por lo que vi en X y en otros lugares respecto a la Argentina y a cómo el argentino siente siempre que, bastante ombliguista en ese sentido, todo es contra él o todo es a propósito de él. Ujú. También eso a veces nos juega a favor y a veces en contra, ¿no? En fin, bueno, ¿cuántos temas que hay en la agenda? Juancito, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, buen día. ¿Cómo va, Paulino? Bien, muy bien. ¿Vos andás bien? Perfecto. Es lo que me importa. Estoy acá Entonces, con bueno. contenido con las chicas, las escucho. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Juli, de verdad que acá algunas cosas con Trump me digamos, llaman la atención mucho, muy fuerte. La propuesta de Infantino como titular de Secretaría General de las Naciones Unidas, ni bien terminó la Copa del Mundo, no sabés todo lo que se habló acá en los Estados Unidos. Me imagino. Y ahí sí que efectivamente algunos dijeron, bueno, pegó onda, y entonces lo impulsa. Una cosa por el estilo. Se sintió protagonista, le dieron un lugar muy relevante, lo agradece y en son de agradecimiento efectivamente lo propone para secretario general de la ONU. No sé, particularidades que tiene un poco también la mirada del norteamericano sobre, no de todo, de una parte, y de la prensa en particular sobre el presidente norteamericano, que ayer hizo una apuesta fuerte, insisto, en todos los casos en términos políticos, de proponer a Infantino, no sé si va a prosperar o no, entiendo que no, como titular de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, en un contexto de violentos ataques en Teherán que se dieron una vez más en el día de ayer, con alguna respuesta iraní, con el premier británico flamante diciendo que él va a permitir, sí, el uso de bases navales y militares por parte de los Estados Unidos, en tanto y en cuanto sea para reprimir a Irán, y en un contexto donde aquí en Estados Unidos también se habló del pedido de inmunidad judicial para Delcy Rodríguez que planteó Donald Trump, a propósito de que Delcy Rodríguez pueda viajar hacia los Estados Unidos para reiniciar en conversaciones con el gobierno norteamericano la reconstrucción de Venezuela y al mismo tiempo abrir el proceso electoral, probablemente que Venezuela se debe, y que casi es en conjunto con la reconstrucción tras el terremoto que ya dejó casi 6.000 muertos, y probablemente algunos cuerpos sin identificar todavía, y un tendal de familias sin viviendas que hay que reconstruir lo antes posible. Un hecho que particularmente parece empezar a asociarse, esta idea de que la reconstrucción tiene que ser también con una reconstrucción del sistema político, que es un poco como se ve la ayuda a Cuba, que eventualmente los norteamericanos quieren hacer, porque no saben cómo la administra el régimen, un régimen cubano que ayer tuvo la confirmación de parte de cadenas hoteleras internacionales, entre otras la española Meliá, que hace 36 años que estaba en Cuba, que finalmente abandonan la isla, dejan sin management empresario a los hoteles de primerísimo orden, a propósito de las restricciones impuestas por los Estados Unidos, la escasez generalizada y la falta de turistas, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿cómo se vive allá el tema de la elección de medio término? Porque este era un tema de agenda cuando comenzó el año y aparentemente posguerra sería el tema y yo no lo veo tan reflejado en los medios, al menos lo que estoy leyendo. No, olvídate, no se habla. No Te se diría habla. que no es tema todavía. No es tema todavía, claro, falta hasta noviembre. Exactamente, no es tema y vos viste cómo el norteamericano vive sus cosas, cómo vive también el día a día. Acá sí se habla de los temporales, del calor extremo, sí se habla de, entre otras cuestiones, todo lo que es doméstico, que hace a los servicios. Cuando vos ves la televisión acá es tal línea está con demora, tal tren no funciona, tal autopista está congestionada, casi un denominador común en términos de servicios, digamos, Claro. ¿no? Como nosotros lo tenemos con Romina Wiener, con Ezequiel Marcusi. Eso es bastante más potenciado en los medios locales. Sí, muchas cuestiones vinculadas a demandas contra farmacéuticas, peleas entre grupos empresarios, laboratorios que se objetan por publicidades engañosas, entre otras cuestiones, más la demanda que está venciendo el plazo para que los individuos se acoplen a el fallo que condenó a Amazon aquí en los Estados Unidos, entre otras cuestiones que he escuchado, por lo pronto que recuerden el día de ayer, Julio. Pero de elecciones, Nada. prácticamente
te diría que nada. No, correcto. En todo Bien. caso, en Miami en particular, sí aspectos vinculados a Cuba, Venezuela, algunos de los cuales te transmití recién. Bien. Bueno, ¿en qué andamos o en dónde estamos en la Argentina? Por lo menos visto a la distancia, y quiero que me acompañen un poquito ustedes desde ahí. Pero en principio, efectivamente, estuvo hiperactivo Santilli ayer, ¿no? Sí. Recibiendo a Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes, reuniéndose con Manuel Calvo, el flamante jefe de gabinete de Martín Yarlora en la provincia de Córdoba, el ex vicegobernador de Schiaretti en la provincia, que tiene una buena sintonía, por otra parte, con el propio Santilli desde hace un buen tiempo, tratando de fluidizar un diálogo y un nexo entre el Gobierno Nacional y la provincia de Córdoba, que a todas luces ha mejorado ostensiblemente, ya dando cuenta incluso de desprendimiento de parte de la Casa Rosada con fondos y asignaciones a Córdoba que no se habían visto hasta acá, con una mesa política que se reúne pensando en los acuerdos con los gobernadores, y con un Adrián Rabier, el vocero presidencial, que hace una conferencia de prensa también vinculado a los desafíos que el gobierno tiene por delante, uno de los cuales va a plantear el propio Luis Caputo, ministro de Economía, esta tarde en una conferencia de prensa que vas a seguir seguramente muy de cerca, Sí. Juli, a propósito de las modificaciones para que la ley de inocencia fiscal tenga más adhesiones, sea más apetecible y contemple modificaciones que los contadores hicieron a observar al propio equipo económico respecto a unas cuestiones que hagan más fluido el ingreso de más contribuyentes, que de todas maneras ingresaron en un número relativamente importante, a diferencia del arranque. Se habla ya de 330.000 personas inscriptas, de las cuales 170.000 ya presentaron la declaración jurada simplificada, pero que les va a permitir a los grandes contribuyentes que hasta acá estaban excluidos a poder ingresar a ese régimen, es decir, aquellos que tengan un patrimonio mayor a 10.000 millones de pesos e ingresos anuales de más de 1.000 millones de pesos, cosas que podrían hacer más apetecible, insisto, este régimen, entre otros tantos cambios que, insisto, se presentan en el Palacio de Hacienda, ¿no es cierto? Sí, es en el piso quinto del Ministerio de Economía, donde va a dar algo así como una presentación y después va a recibir preguntas. Es una conferencia de prensa. Bien, eso es importante además, Sí. ida y vuelta, muy relevante, hay que valorarlo, no es Sí, habitual, hay que valorarlo. No nos olvidemos que es un tema muy técnico y necesita que se Claro. explique bien en los medios, entonces no le queda opción que tener que responder a todas las inquietudes de los colegas. Y está muy bien, porque además ahí tiene un apetito especial del gobierno, porque quiere sacar dólares del colchón. Claramente. Incluyen que vayan a los bancos, Sí. y que en consecuencia además el contribuyente que se adhiera entienda que hay un tapón fiscal hacia atrás, que va a haber investigaciones solo muy selectivas cuando se detecten inconsistencias que superen el 15%. Más allá de que a los grandes contribuyentes probablemente no les rija esta ley de presunción de inocencia. Correcto. Aspecto que no está claro, pero va a ser una de las cuestiones a definir esta tarde, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, después, más allá de esto, está el proyecto de desregulación de Sturzenegger, parte 2, que contempla, entre otras cosas, la posibilidad, que es tan habitual acá en los Estados Unidos, de poder comprar medicamentos en super hipermercados. Claro. La desregulación de la venta de medicamentos de venta libre, no son los recetados. Sí, claro, correcto, efectivamente. Esto tiene una explicación. El otro día me contaba alguien del ministerio. Y me dicen, mira, la explicación no es para el AMBA, porque nosotros que estamos acostumbrados a hacer 2 pasos y conseguir un comercio, no nos cuesta nada ir a la farmacia respecto de ir al supermercado. Pero ¿qué pasa en Santiago del Estero? Que hay pueblos que tienen una farmacia a 20, 15, 30 kilómetros. En esos casos siempre la capilaridad la tiene la venta de alimentos, pero no la farmacia. Entonces hay que prometerle a esa gente que van a tener disponibilidad de medicamentos de uso cotidiano, que puede ser un ibuprofeno, una aspirina o incluso un protector gástrico, que se venden hoy en una góndola en la ciudad de Buenos Aires de venta libre y que en esos lugares tienen que ir a buscarlo en un lugar específico. Entonces lo ven desde la emergencia. Esa gente tiene que viajar para ir a una farmacia y si los agarran a las 10, 12 de la noche, es muy posible que no lo encuentren. Sí, y es definitivamente un punto. Allí va a haber crítica de los colegios Sí, obvio. y de las federaciones, de las entidades de farmacia, Sí.
Esto, por contrapartida, va a atentar contra las farmacias tradicionales en los lugares como mi ciudad Las Flores y muchas ciudades del interior, porque justamente eso era un llamador muchas veces y le daba incluso márgenes de rentabilidad a las farmacias que no tenían con un sistema que, como todos sabemos, está crujiendo, que es el de obras sociales, el de prepagas, a propósito de pagos que se han ralentizado y definitivamente una ecuación de estructura de costos muy compleja. Las farmacias se habían convertido en administradores financieros prácticamente de toda la ecuación del sistema de salud. Eran los que te entregaban el medicamento recibiendo pagos con mucho tiempo, mucho plazo, que en épocas de inflación generaron situaciones bien complejas de retrasos en algunos de ellos. Con lo cual va a haber ahí un planteo. En el capítulo de desregulaciones, Clarín lo plantea bastante bien esta mañana en la tapa. Se habla incluso de otras cuestiones, de otros aspectos que también podrían traer algún tipo de controversia, entre ellos una desregulación en el mercado inmobiliario, ¿no es cierto? Ah, eso sí, es algo que se anunció ayer. Es uno de los 3 factores del nuevo paquete de reformas que presentaron en el gobierno. Claro, correcto. Bueno, después, más allá de estos temas que son muy importantes, porque es un gobierno que intenta recuperar agenda y que efectivamente tiene una centralidad una vez más, tras el caso Adorni, que lo pone en el marco de lo que Santiago Caputo definió como la campaña para el gobierno, que es las reformas son la campaña son las reformas. Por lo tanto, entendiendo esta máxima, uno comprende que este nivel de vertiginosidad en la iniciativa oficial lo que intenta es justamente recomponer lazos con la transformación cultural, el proceso de cambio copernicano que le quiere dar a la dinámica institucional argentina el propio presidente, y estas cuestiones van en línea justamente con eso, y yo creo que le dan elementos para la narrativa, pero además le imprimen una dinámica de aceptabilidad en distintos sectores de la sociedad que matizarán probablemente en algún caso formas a propósito de quedarse con el prisma de la observación respecto a las reformas que se logran y que se consiguen y que muchos hablaron y pocos concretaron, independientemente de que también genera un núcleo de resistencia, naturalmente, de aquellos que se oponen o no ven con buenos ojos estas decisiones. Bueno, después, en términos, por cierto, políticos, está el viaje del presidente hacia Brasil sobre fines de esta semana que contábamos ayer. Todo lo que está pasando en la rural, que me han dicho que es extraordinario en medio de las vacaciones de invierno. Lo que ocurre con el viaje de muchos en medio de esas vacaciones, de viajes cortos, básicamente, por lo que tengo entendido, corregime Juli de lo contrario, con niveles de reservas en algunos lugares del 80%, en otros del 60%, con un comportamiento bastante dispar según las regiones del país, ¿correcto? Sí, así es. Bueno, y después, efectivamente, acá hay una cuestión vinculada a la economía así muy fuerte que vos marcabas esta mañana, bien temprano, respecto a lo que se supone que va a generar la recalificación de Moody's, que ya habían hecho Fitch y Standard & Poor's sobre la deuda argentina, la nota sobre los bonos argentinos. Incluso uno supone que podrían empujar al riesgo país por debajo de 400 puntos básicos. Ayer volvió a un nivel que hace un mes no tenía, de 421 puntos básicos, con mucha más volatilidad en el mundo, con más incertidumbre, con un precio internacional del crudo que ha vuelto a crecer. El galón aquí en los Estados Unidos ya está bordeando otra vez los $4 de la nafta común, digamos, entre otras cosas, porque la nafta especial ya está casi en 5 galones, en $5 el galón, perdón, según vi ayer en algunas estaciones de servicio. Qué locura, ¿no? Claro, la regular cuesta 4.60 centavos. El galón son 3 litros y 3,7. Claro, casi 4 litros, exacto. Correcto, efectivamente. Bueno, pero yo creo que hay expectativas en que los bonos suban hoy. No sé cómo habrán abierto los mercados, pero da alguna expectativa. Todo esto ayer, las ADR se hundieron casi el 6% en algún caso. Ayer sí subió el Merval, como contaba, más del 2%. El dólar blue se soltó un poquito, vi 1.540, alguna brecha ahí que no existía desde hace un tiempo. Veremos si se mantiene o no. Y finalmente, otra vez el Banco Central comprando y absorbiendo dólares, reservas
enhorabuena como dato central en términos financieros, ¿no? No hubo un solo día en el año, desde que comenzó 2026, en el que el Banco Central no haya comprado dólares en una jornada laboral, en una jornada hábil. No hubo una sola vez que no lo haya hecho. Así que lo cual marca claramente el cambio de tendencia respecto al año pasado, ¿no? Después totalmente. de todo el debate que se dio. Completamente distinta la dinámica. Si querés te repaso después los mercados, pero creo que hoy va a ser un buen día, por lo que estoy viendo antes de que abran. Están más verdes que en el pre-market. Al menos en el país en el que vos estás, sí. Bueno, porque ayer bajaron bastante, ¿no? Las tecnológicas fueron bastante afectadas también. Sí. Correcto. Hoy se presentan balances, sí. Hay mucha expectativa por los balances acá. Si después, si querés, hacemos un capítulo sobre eso. Dale. Pero hay mucha expectativa porque de acá el viernes creo que se conocen unos 30 o 40 balances, ¿no? Exacto. Hoy creo que se conocen el de Microsoft, ahora te busco el de Meta y alguno más. O no, Alphabet, Microsoft y uno más. Correcto, exacto. Bueno, hablando de Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos condenó finalmente, y tras un largo litigio, a pagar más de 390 millones de dólares por la expropiación de aerolíneas argentinas. Sí. La Cámara de Apelaciones de Washington dejó firme un fallo de primera instancia, una expropiación que se había producido en 2008, recordemos, bajo la tutela del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, un fondo buitre que compró títulos, o mejor dicho, acciones de esa compañía a los tenedores que la tenían. Recuerden que también litigó después del fallo del CIADI, que ya había condenado a la Argentina en 2017, 9 años después, que lo había dejado firme en junio del 2019, pidió su ejecución en 2021, consiguió un fallo de primera instancia en 2023 y ahora finalmente en 2026 confirman desde la Cámara de Apelaciones de Washington ese fallo de primera instancia y por lo tanto, al desistir la apelación argentina, queda firme y habrá que pagar. Claro. Consecuencias de aquello que es irreversible, que en algún momento llega cuando las cosas se hacen mal. Es verdad, casi 20 años después, 18 años después, pero que hay que asumirlas en una situación donde Argentina tiene demandas que ha perdido en el mundo por un volumen muy importante aún, que supera largamente los 15.000 millones de dólares a propósito de haber roto muchos contratos que estaban amparados en legislaciones extranjeras, básicamente norteamericanas, pero no solamente norteamericanas, y cuyas demandas ante el CIADI, que es el organismo de controversia que resuelve las controversias entre privados y estados, terminó efectivamente validando en todos los casos los contratos, cosa que Argentina no había cumplido y por lo tanto terminó siendo condenada a pagar. También ese pasivo es el que hay que limpiar. Empiezan a aflorar esas demandas ya sin posibilidad de ser apeladas, y así como tuvimos un gran fallo beneficioso cuando la Cámara revierte un fallo de primera instancia respecto al caso de YPF, que era el más complejo de todos y el más voluminoso, en este caso, en el de aerolíneas, la sentencia quedó firme y Argentina tendrá que pagar. Yo creo que es un título, eso sí lo vi en algún recuadrito acá, muy chiquitito, pero finalmente un título que también traspasa a la Argentina y que tiene que ver con esta idea de incumplidora serial con la que hemos transitado en buena medida nuestro, yo te diría, nuestra reputación internacional desde hace tiempo, ¿no, Juli? Sí, totalmente. Es algo que no estábamos teniendo en el radar y que nos sorprendió con la definición judicial, pero es una noticia que deberíamos haber seguido por que no se estaba pagando la alícuota, o sea, los intereses de esa deuda que habíamos contraído por una mala administración central, y hacía 6 meses que no se paga. Bueno, ahora finalmente hay sentencia. Sí, correcto. Bueno, así un poco las cosas en la dinámica local, a la espera de algunas efectivamente paritarias en el sector docente en algunas provincias para saber cómo se reanuda el ciclo lectivo tras las vacaciones. Recuerden que algunas provincias ya la semana que viene vuelven a clase y por lo tanto habrá que ver esa dinámica cómo sigue. Sigue el conflicto policial en Santa Cruz, no quiero dejar de decirlo, es una situación bien compleja. Está muy a flor de piel la situación prestacional del Instituto Paramédico Asistencial de la provincia de Buenos Aires, con planteos múltiples de diversos sectores, incluso un pedido de interpelación para con su titular Homero Giles, que hay que ver si prosperan en la legislatura de la provincia de Buenos Aires.
ya pudieron obturarlo en alguna oportunidad. No necesariamente eso ocurra en el corto plazo, en medio de la interna dentro del oficialismo provincial entre Kicillof y Máximo Kirchner y algunos intendentes. Está también gestándose una nueva cumbre de los gobernadores del norte, entre los cuales está Valdés, que ayer recibió a Santilli. No descartan invitar incluso a Santilli, ministro del Interior, para la primera semana de agosto en la ciudad de Posadas, en Misiones, en los pagos del ingeniero Lalo Estelato, que es el intendente, quizás uno de los que en perspectiva pueda ser candidato a gobernador en la provincia de Misiones, una provincia que ha tenido un cisma, un quiebre entre el ex gobernador Carlos Romira y el actual gobernador Pasalacqua, en un enfrentamiento que podría llevar a la ruptura del frente que gobierna la provincia desde hace más de 20 años. Solo algunos de los tantos apuntes que uno pudiera agregar en el marco de un día que tiene, yo creo, como dato para nuestros chicos, nuestros hijos, que Francia se ha convertido, el Parlamento lo resolvió ayer, en el primer país en Europa, pero en el mundo, en prohibir el acceso a redes sociales para menores de 15 años. Una medida que entrará en vigencia para los actuales a partir del 1 de septiembre y para los nuevos que se incluyan, que formen cuentas, que las habiliten en redes sociales para los nuevos a partir del 1 de enero. Todo un enorme debate en las vacaciones de verano de Europa que se ha dado a propósito de esta idea de limitar el acceso a las redes sociales de los adolescentes por los trastornos múltiples que esto genera, de los cuales hemos hablado en más de una oportunidad. Creo que es un título de primer orden que nos interpela porque va a generar también, probablemente, porque ya hay iniciativas en el Congreso, algún debate en la Argentina, ¿no creen? Sí, totalmente. Definitivamente. Cambiaste el ángulo, gordo, y puede ser en el hotel, sí, te pusiste es ahí. Es otro hotel, Juanjo. Ah, es otro hotel. Bueno, yo tengo TDAH, ¿verdad? Es otro está hotel, en otra gordo. ciudad, otra ciudad. Está en Miami ahora. Está en Miami. Ayer había dicho, perdón, te pido mil disculpas. Pensé que estaba en porque es medio Metro Goldwyn Mayer, ves que tiene como una luz de fondo, o un San Cayetano, medio como... Bueno, la mesita quiero decirles que uno tiene que ambientarse, adecuarse, buscaremos alguna mejor imagen si ustedes quieren para... No, estás bien. Mañana, pero, no seas sonso. Pero la verdad es que sí, es un hotel muy, muy lindo en la zona de South Beach, que está plagado de argentinos, quiero decirles. Definitivamente Miami es el lugar de los argentinos. Es como una provincia más, ¿viste? Claro. Estamos todos ahí. Sí, muchos argentinos, muchos centroamericanos, por supuesto, algunos colombianos, Paula, también he visto las tonadas, se sienten, se perciben, pero bueno, también es una ciudad que tiene mucha actividad deportiva y es una ciudad que es casi un país, ¿no? Tiene una capacidad arquitectónica, un desenvolvimiento económico, una idiosincrasia particular y propia, que finalmente la convierten casi en un estado dentro del estado. Claro. En los Estados Unidos. ¿Fuiste al downtown? Todavía no. ¿Fuiste al downtown? No, todavía no. Tráete un plasma, gordo, algo, que está barato. Un plasma, tráete. Un plasma. Y sí, él puede, dice, soy Paulino, lo mete en el avión. Vos sabés que... En la bodega. Vos sabés que las compras compulsivas no son lo mío. No, pero está barato. ¿Te acordás que hubo un ministro de un gobierno anterior que se trajo un televisor no sé cuántas pulgadas en el avión y lo agarraron en Ezeiza, ¿te acordás? Sí. Dos. Fue Berman, Sergio Berman. Que se vestía de árbol para... Sí, terrible fue. ¿Vos sabés cómo surgió esa foto? Yo tenía una compañera de radio que es española, que en ese momento estaba justo volviendo de viaje por un tema laboral, y lo vio y le pareció simpático que estaba el ministro ahí y le sacó una foto y nunca advirtió que en la foto se veían los televisores. Los dos plasmas. 55 pulgadas, me dice Juaco. ¿Qué tal? Nuestro productor. 55 eran, claro, y era cuando los argentinos hacíamos los tours de compras cruzando el charco, ¿te acordás? Exactamente. Claro. Y él tenía beneficio como ministro, entonces se armó un escándalo. Claro, eso fue 2018, creo, si mal no recuerdo. 17, dice para Joaquín. El Mundial. Sí. 17, antes del Mundial. Claro. Bueno, la ecuación después se invirtió. El tour de compra lo hacían los chilenos en la Argentina, ¿te acordás? Totalmente, claro, sí. 2024 los argentinos volvimos a hacer ese tour de compras a Chile después de vía Mendoza. Lo que fue
Vía Mendoza. Sí. Bueno, hoy no hay tour de compra. Ni de Chile a la Argentina, ni de Argentina a Chile. Bueno, vos. Qué mal Pero estamos, algo para ¿no? nosotros, ¿cierto? ¿Que nos traiga? Sí, algo para Yo ya nosotros. le No un dije que- televisor necesariamente. No. Ustedes pero dos se bueno. van siempre al pasto. No, pero para un chocolatito, le dije Yo voy un poco más, Sí. un Vos- splash, algo así. Ah, o sea, Paula quiere alguna el cosita, splash, alguna cremita. el splash es el que tiras así de lejos y te moja un poquito para darte una frescura, un frescor en la cara. No, que tiene aroma, ¿viste? Ah, con Eso. es un glade para la cara. No, pero no para la cara, para el cuerpo. Ok. Tipo Bueno. un splash, Tenés una razón. cremita, algo. Una Puede cremita, ser. gordo. Tráele a Paula y a mí tráeme un También. chocolatito, un tablerón chiquitito. Bueno, tablerón chiquitito. hablando, Paula, del deporte y las repercusiones acá, como para cerrar esta incursión, si no les parece mal. ¿Sabés de qué se hablaba mucho acá? Del tema del pase o no de Ángel Correa a River. En algún momento estaba hecho. Ahora, algo cambiaron probablemente las condiciones por parte de Tigres de México y efectivamente hasta ahora está caído el pase. No, acá por ejemplo lo que dicen es que está casi confirmado que llegaría River por $13 millones y que se daría justamente esta nueva incorporación. O sea, en Argentina está confirmado. Sí. Acá en México sostienen, desde Miami observo, que el pase todavía no está confirmado y algunos daban cuenta de algunos cambios de último momento en la medianoche de Buenos Aires que habían hecho que se enfríe el pase. Ok, Mirá vos, bueno. Vamos La vamos novela a estar atentos. Ángel Correa, a Ok. esta hora, a propósito de River, que dicen que no desistió de ir por Thiago Almada, entre otros, y que quizás quisiese buscar a Ezequiel Palacio, Sí. otro mundialista que efectivamente volvió y regresó a la Argentina, entiendo, en el día de allá. Sí, Bueno. son otros dos nombres. Bueno, voy a estar atenta, ¿no? Dicen que supuestamente se había flexibilizado tanto Tigres como River, habían llegado a un punto medio Ojalá. y eran $15 millones de dólares. River en un momento había ofrecido 13, Tigres quería 18 y habrían llegado entonces a este punto intermedio. Pero, bueno, viste que esto es tema de hora, o sea, de muy minuto a minuto, ¿no? Así que bueno, vamos a estar atentos. Me gusta ese minuto a mí. ¿Bajaste a desayunar, gordo, ya? No. Hasta las 10 tenés tiempo. No, No puede. Está acá con nosotros. No, pero ahora que vaya, hasta las 10 tenés tiempo. No se está incluido eso. ¿Sabes cómo vas? Pequeña pausa a las 8:32 en la Argentina, 7:32 aquí en la calurosa Miami, en la calurosa Florida.